An Argentinian academic has said China's high standard opening up shows its commitment to further integrate into the global economy. Que este concepto de alto nivel refiere justamente a una apertura que tiene que ver con la nueva forma de integración de China en la economía global. Una integración que se relaciona con el desarrollo y el crecimiento de China en las últimas décadas, en donde el país básicamente cada vez produce bienes con mayor contenido tecnológico, tiene mayor capacidad de innovación y a la vez tiene un mercado que puede absorber bienes y servicios de mayor también valor agregado por parte de los otros países. He also said that China seeks win-win cooperation during high standard opening up. Porque si cada país empieza a seguir esta lógica de primero yo, o básicamente protegerse y no tratar de obtener los mayores beneficios de la integración económica con los otros países, vamos a encontrarnos en un mundo más complejo, en un mundo con menos oportunidades económicas, con menos oportunidades de desarrollo. Y por el contrario, yo creo que China está teniendo una visión distinta, una visión mucho más virtuosa, en donde lo que busca es que los países tengan una relación de beneficio mutuo y que puedan comerciar y que cada país pueda tener la libertad de buscar las oportunidades y de integrarse económicamente. Moreover, he said that the Belt and Road Initiative is a good example to explain China's philosophy. La iniciativa de la Franja y la Ruta coloca énfasis principalmente en la construcción de infraestructura, de conectividad física, pero porque sobre esa conectividad física se establece luego la conectividad comercial, la conectividad financiera y la conectividad entre personas y la conectividad cultural. Si tuviese que definir la iniciativa de la Franja y la Ruta, yo diría que es básicamente la propuesta de globalización de China para el siglo XXI.